Aquí estamos, sigue la W desde el cubo de Col Subsidio, porque vamos a estar hablando de inteligencia artificial, pero eso va a ser más adelante, porque primero nos vamos a detener, Andrea, en un debate que es necesario, una discusión sobre la cual, pues, aún hay mucha tela que cortar, a pesar de que ya se ha anunciado por parte del ministro de la Defensa que se van a suspender en todo el territorio nacional los bombardeos en zonas en donde pueda haber menores de edad. Esto para evitar violación a los derechos humanos, pero hay voces que dicen que esto lo que va a llevar es a que se den reclutamientos de menores, reclutamientos forzados para convertir a los menores en una especie de escudo protector en contra de los grupos, a favor de los grupos ilegales y en contra, por supuesto, de la legalidad, del ejército y de las operaciones que se pueden dar en distintos lugares del país. Buenas tardes, Andrea, desde el Cubo. Sí, buenas tardes, Juan Pablo. Usted desde el Cubo con ese gran foro de inteligencia artificial. Más adelante usted nos va a contar, pero queremos plantearles ese anuncio que hizo importante el ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro, y esto recordando un poco lo que ha sucedido en varias ocasiones, particularmente, y tal vez uno de los más llamativos sucesos fue ese bombardeo a un campamento en San Vicente del Caguán, donde aquí incluso tuvimos a familiares de menores de edad que decían, oiga, mi hijo no era ningún guerrillero, y otros familiares que decían, a mi hijo se lo llevaron los grupos armados y entonces, ¿qué? ¿Se vuelve un guerrillero? Él es víctima también del conflicto y víctima de la guerra, aunque otras voces han estado en desacuerdo con esta situación, pero ya está conectados con nosotros el senador Iván Cepeda del Pacto Histórico y también el representante del Centro Democrático, José Jaime Uzcategui. Juan Pablo, entonces, cuando usted quiera, Bueno, tenemos no, también no, el full no. del ministro. Arranquemos de una vez, vámonos de una vez con nuestros invitados para darle agilidad a este debate que es muy interesante, porque por un lado está la defensa de los menores, la protección de la niñez, la defensa de los derechos humanos, pero por otro lado también está la seguridad del país y la lucha contra los grupos armados. Senador Iván Cepeda, muy buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Y buenas tardes, es un gusto saludarlos, también al representante Uzcategui. Bueno, senador, la trascendencia de este anuncio, que por supuesto busca proteger a los niños, no deja al descubierto, o más bien no deja en riesgo que los mismos niños se conviertan ahora en víctimas de estos grupos armados que quieran usarlos como escudo y entonces arrecien una ofensiva para hacer reclutamiento forzado de menores. Bueno, en primer lugar, debo decir que en el pasado cuatrienio hice la labor de examinar cada uno de los ataques aéreos que se realizaron y mi oficina logró establecer mediante derechos de petición dirigidos al Instituto Nacional de Medicina Legal que en 30 bombardeos que logramos nosotros identificar claramente hubo 29 menores de edad, adolescentes, niñas y niños que murieron en esas operaciones. Debo decir que de esa investigación también quedó claro que esos hechos habían sido perfectamente previsibles, porque existían informes de inteligencia, pero también informes de la Defensoría del Pueblo que señalaban en algunos casos con alta probabilidad y en otros con plena certeza que iba a ocurrir eso, que iban a morir menores de edad en esos ataques aéreos. Así que me parece que la decisión que ha tomado hoy el ministro de Defensa, Iván Velázquez, es una decisión perfectamente coherente con esa situación, que responde a los estándares del derecho internacional humanitario. Este no es un problema simplemente de táctica militar o de una política de seguridad, sino que es un asunto de cumplir reglas que están claramente establecidas, sobre las cuales el ministro anterior, el ministro Molano, nunca quiso pues acceder al reconocimiento de esa legalidad y por lo tanto su actuación fue abiertamente desafiante. Y con relación a la última afirmación que hace Juan Pablo, yo diría lo siguiente. Lamentablemente en Colombia el reclutamiento no depende de decisiones puntuales de un gobierno. El reclutamiento es una realidad que se ha presentado durante décadas en el contexto del conflicto armado. Está claramente tipificado como un crimen de guerra. Es una actuación consuetudinaria de los grupos armados ilegales, que tiene claramente la connotación de convertir a los menores de edad en víctimas, no en combatientes. Eso es importante señalarlo.
Así que dudo mucho que con esta medida se estimule algo que ya lamentablemente es una escalofriante realidad que tenemos no solamente que combatir puntualmente, sino que tenemos que acabar. Y la única manera de acabarlo es lograr la solución del conflicto armado. Saludo ahora al representante de la Cámara, José Jaime Uzcategui. Representante, bienvenido a Sigue la W. Y yo quiero que retomemos el argumento que hace un instante nos presentaba el senador Cepeda, que es un argumento que resulta indiscutible. La cantidad de menores que cayeron víctimas de bombardeos en el país no debía llevar a que se tomara una acción como esta. Es que finalmente estamos hablando de proteger la vida de menores, que además en muchas ocasiones podrían haber sido reclutados de manera irregular, que están en las filas de manera obligada y por ende pues hay que proteger a esos menores, salvaguardarlos y sobre todo ojalá devolverlos al seno de sus familias antes que acabar con sus vidas. Sí, Juan Pablo, saludándolos, esa apreciación la compartimos todos, pero hablemos también de las cabecillas o de la cantidad de cabecillas que fueron dados de baja o neutralizados en esos bombardeos y que su desaparición pues es un motivo de tranquilidad para esas regiones del país que se ven tan azotadas por el actuar delictivo de esos grupos criminales. Entonces, aquí nos hablan de los bombardeos como si no fueran un recurso de última instancia, que es una herramienta que tiene el Estado para intervenir con contundencia en los territorios, en los casos que así se requiera, y reconociendo que para eso hay unos protocolos, unos comités operacionales, y no es el capricho del ministro de turno del presidente bombardear un territorio, sino esto es el resultado de meses de operación y de organización. A mí lo que me preocupa es que aquí le estamos haciendo el favor a esos grupos criminales, narcoterroristas, porque no les gustan los bombardeos al gobierno de Petro. No le gusta la extradición, no le gusta la erradicación forzada, no le gusta el SMAT. Lo único que falta que suspendan son los procesos de extinción de dominio y ahí le terminan de hacer el favor completo a estos grupos criminales que se enriquecen y se lucran a costa del dolor de millones de colombianos. Entonces, yo sí pido un poco ponderar ese debate porque mire lo inoportuno de la medida. Ayer atacan la caravana presidencial en el Catatumbo. Hoy amanecemos con una masacre en Buga, en el Valle del Cauca. Tenemos problemas hasta de personas que aparecen en bolsas en la ciudad capital, torturadas y asesinadas. Y la respuesta de este gobierno es que hay que seguir debilitando a las fuerzas de seguridad para hacerle el favor a los grupos criminales. Entonces no me pongan acá el tema de los niños como si fuera la preocupación principal, porque no lo creo así y sinceramente no sé a quién le están haciendo el mandado si los únicos que se benefician de estas medidas son los grupos criminales que azotan a los territorios de Colombia, que asesinan líderes sociales, que mutilan a integrantes de la fuerza pública, y ahora hay que aplaudir al ministro de Defensa que no habla de medidas temporales. Si ellos quieren llegar, el ministro de Defensa, el Estado colombiano, a una mesa de negociación con estos grupos, debería llegar en una posición fuerte, pero aquí les estamos entregando todo, les suspendimos las órdenes de captura, estamos acabando con la erradicación de cultivos ilícitos, no van a extraditar a ningún criminal porque hay familiares de dirigentes del pacto histórico ahí en procesos de extradición. Esto es una vergüenza y a mi modo de ver están desmantelando el Estado de Derecho en Colombia y va a ser más costoso el remedio que la enfermedad. Sí. Mire, quiero que las personas que no han visto todavía las declaraciones del ministro Iván Velázquez se conecten ya. Estamos en W Radio Colombia, estamos en YouTube y estamos en Facebook, donde además leeremos sus comentarios. Ustedes también pueden hacerlo por ahí. Esto fue lo que dijo puntualmente el ministro de la Defensa. Los menores reclutados forzosamente por organizaciones ilegales son víctimas. Son víctimas de esta violencia en la que hemos vivido por tantas décadas. Por lo tanto, toda acción militar que se desarrolle respecto de miembros de organizaciones armadas ilegales no pueden poner en peligro la vida de estas víctimas también de la violencia. Los bombardeos deben ser suspendidos. Vamos a evaluar el momento específico en que como una directriz absoluta se pueda disponer, pero hacia allá es que tenemos que tender.
Esas fueron las declaraciones entonces del ministro de Defensa. Vuelvo con el senador Iván Cepeda, retomando esas críticas que le hace su colega en el Congreso de la República, José Jaime Uzcategui. Senador, esto también puede ser un blindaje entonces para los cabecillas de los grupos armados que sigan utilizando, pero ahora con mucha más fuerza, a los menores de edad para justificar y que nadie entonces pueda ir tras ellos. ¿Se le hace un juego a esos cabecillas como lo dice el representante o usted qué le contesta? Primero, debo decir algo sobre el tono del debate. Hemos dicho que vamos a dialogar con la oposición, lo vamos a hacer de manera respetuosa y por nuestra parte no vamos a apelar a denigrar a nuestros contradictores. Eso lo hemos dicho claramente y me voy a apegar a ese principio. En segundo lugar, ese representante Uzcategui, lo que estamos viendo es lo que hemos recibido del gobierno anterior. Este cuadro macabro que usted está describiendo es lo que nos han dejado, un país en el cual está ocurriendo lo que está ocurriendo, donde hay proliferación de grupos de toda naturaleza en los territorios, el Catatumbo, Arauca, Chocó, bueno, es decir, prácticamente 9 zonas del país, regiones extensísimas, se han convertido en la proliferación de toda clase de grupos, subgrupos, que tienen algunos operación con franquicia, después de la política de seguridad que aplicó el anterior gobierno, que partía precisamente de la premisa que usted anuncia. Guerras sin cuartel, en las cuales se podía violar abiertamente los derechos humanos, y que efectivamente se violaron, como estamos viendo con este asunto de los menores, pero podríamos hablar de muchas otras cosas, y eso no tuvo ningún efecto. Es decir, hoy tenemos grupos que son más numerosos, que están en más regiones y que practican múltiples formas de criminalidad. Entonces, esa política de seguridad que se aplicó ha sido un estruendoso fracaso y así hay que reconocerlo. Puede ser que haya dirigentes de estas organizaciones, jefes que han sido muertos, pero las organizaciones siguen absolutamente fortalecidas en el territorio. En segundo lugar, este no es un asunto simplemente de voluntad o capricho, ¿no? El argumento de que tomar una medida que respete el derecho humanitario va a favorecer a los criminales es, a mi modo de ver, una manera de desarrollar un concepto en el cual hay que utilizar toda clase de métodos. Eso fue lo que llevó a los falsos positivos, eso es lo que ha llevado precisamente a la degradación del conflicto armado como está hoy en el país, en el estadio que lo estamos viendo. No, respetar el derecho humanitario es un deber del Estado. Está contraído porque el Estado suscribió y ratificó unos convenios y porque hace parte de un bloque de constitucionalidad que el Estado está obligado a cumplir. Entonces, lo que me parece importante es que el ministro de Defensa actual reconoce que eso es precisamente una violación y que no se puede seguir practicando. Lo que ha dicho el ministro de Defensa puntualmente es que no se van a acabar los bombardeos. No es esa la declaración que ha hecho. Lo que ha dicho es que en los bombardeos que se practiquen se tomará en cuenta una circunstancia que viola abiertamente el derecho internacional humanitario y que es previsible, porque el anterior ministro ni quiso reconocer nunca que era una circunstancia que tenía o de la cual se tenía pleno conocimiento, sino que además, una vez que se le demostraba que se bombardeaba con el conocimiento de que había menores en los campamentos, justificaba el hecho de matar a los menores diciendo que eran máquinas de guerra. Senador. Entonces, esa lógica no la vamos a aplicar en este gobierno. Sí, precisamente. Muy claro en ese sentido. Precisamente sobre eso me llama la atención lo que comentaba el representante Uzcategui, quien asegura que no me vengan con esa excusa de que los niños, pues es que no es una excusa, esa es la principal razón, porque lo hemos visto ya en anteriores bombardeos, hemos visto cómo se han afectado los menores que, aunque sí participan en las hostilidades, están en el conflicto, pues no lo hacen de manera voluntaria, los reclutan y los obligan a participar, y pues como dice el senador Cepeda, representante Uzcategui, se está violando completamente el derecho internacional humanitario. ¿Usted no cree eso? Paula, si nos preocuparan tanto los niños, ¿por qué no antes de suspenderle las órdenes de captura
a los cabecillas del ELN, se les exigió que entregaran todos los niños que tienen reclutados en las selvas de Colombia. Yo comparto esa preocupación y estoy dispuesto a respaldarle y le doy el beneficio a la duda a las tesis del doctor Iván Cepeda y las respeto, pero quiero es que pongamos ese debate en esas proporciones. ¿Estamos desmantelando el Estado de Derecho, sí o no? ¿A quién se le está haciendo el favor? Yo sinceramente siento que estos anuncios de SMAT, de bombardeos, de drogas ilícitas son una cortina de humo, porque mientras nosotros estamos hablando de estos temas que no van a repercutir en nada distinto a lo que ya está sucediendo, nos están presentando una reforma tributaria que es la más agresiva que hemos tenido que enfrentar los colombianos en los últimos tiempos, y nos están llevando es por las redes a hablar de otros temas que no corresponden. Bienvenida a la decisión del ministro si eso contribuye a recuperar el orden público, pero ustedes ya llevan 15 días en el poder, se comprometen en un plan de emergencia a presentar resultados concretos en los próximos 30 y 100 días. Ya el taxímetro está corriendo en contra de ustedes. Por favor, presenten resultados, porque ustedes siguen diciendo que las masacres son culpa del ejército y que aquí los de primera línea y los señores del ELN, pues hay que garantizarles todos sus derechos a costa del dolor, el sufrimiento, los intereses, las libertades y los derechos del resto del pueblo colombiano. Y eso es algo frente a lo cual yo no voy a permanecer callado, porque me parece injusto y abiertamente contradictorio. Si usted me permite responder. Senador, No, perdóneme, Mauricio. Adelante, senador Cepeda, responde usted al representante de la Cámara. Con todo el respeto, Uzcategui. nosotros no queremos legalizar en este país ni la criminalidad, ni darle atribuciones a las organizaciones ilegales. Lo que estamos buscando es un camino distinto al cual renunció el gobierno anterior. Es el único gobierno, lo hemos dicho, en 40 años, que no tuvo una política de paz, que no hizo un solo esfuerzo por buscar un diálogo o por desarrollar un proceso que condujera a solucionar el conflicto armado. Ni siquiera implementó el acuerdo de paz que le dejó hecho el gobierno anterior. Entonces, esa política, como hemos visto, ha sido desastrosa. Podemos discutir sobre sus resultados ampliamente. Nosotros sí vamos a intentar buscar un camino diferente. sí. Y precisamente para hacerlo sí necesitamos tomar unas decisiones. ¿Eso significa que se va a acabar el conflicto armado? No. El ministro ha sido claro. Los bombardeos probablemente van a continuar, pero van a tener unas características diferentes. ¿Va a haber una fuerza de choque en las movilizaciones? Sí, pero va a tener unas condiciones que impidan que se cometan por lo menos las violaciones que cometió el SMAT de una manera tan clara en las movilizaciones anteriores. Sí. Así que aquí hay una política diferente, con el mayor gusto podemos... Senador, yo a esa respuesta quiero agregarle una pregunta que tiene que ver con las operaciones de la fuerza pública, que efectivamente se ha evidenciado que ha habido fallas en las labores de inteligencia. Se debe reformar o por lo menos capacitar mejor a los militares para que estas operaciones tengan éxito y no terminen cayendo mujeres embarazadas, niños o quizás personas adultas mayores. Mire, es perfectamente posible prevenir esta situación. No digo que reducir a cero. Obviamente se pueden cometer errores y equivocaciones. Las comete toda clase de ejércitos en el mundo. Pero sí hay manera de prevenir y de respetar un principio que es elemental en el derecho humanitario, que es el principio de la distinción. Los menores de edad, si no participan en combates, no pueden ser interpretados o considerados como personas combatientes. Y los bombardeos no son acciones de combate, son acciones en las cuales se impacta sobre un grupo que está en una situación de no combatiente en ese momento. Sí. Y esos menores no estaban combatiendo cuando fueron bombardeados, así que no se les puede considerar en esa condición. Bien, regreso con el representante José Caime Uzcategui del Centro Democrático, mirando un poco hacia adelante, porque nos dice el senador Iván Cepeda, estamos en un diálogo, no quiero entrar en el terreno del ataque personal, pero queremos hablar incluso con la oposición. ¿Usted está dispuesto como oposición en el Congreso a establecer entonces y a pensar como legislativo
si se puede aportar en algo para poner unas líneas rojas que no se afecte y no se mate a los menores de edad, pero que tampoco haya impunidad contra estos grupos armados que utilizan a los menores como escudo. ¿Usted está dispuesto a dar este debate y a tener apertura frente al tema, o cuál es su posición? Por supuesto, Andrea, incluso me he acercado personalmente donde el senador Iván Cepeda y le he pedido que dentro de este esquema de paz total no nos deje por fuera a los integrantes de la fuerza pública. Yo no entiendo cómo podemos tener a un ex militante del M-19 gobernando Colombia, pero al general Arias Cabrales, responsable del operativo que recuperó para bien el Palacio de Justicia, preso con una condena de 35 o 40 años. Eso no me cabe en la cabeza. Aquí plantean acabar con los bombardeos y de pronto con esos bombardeos estamos salvando la vida de cientos de integrantes de la fuerza pública que en esas acciones terrestres terminan perdiendo la vida, pero pareciera que el sector que representa el senador Cepeda eso poco le interesa. Hay un plan de emergencia, senador, y en la Comisión de Paz lo planteé en esos términos, que habla de los firmantes de paz, de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos. Ese día pedí que me metieran la palabra e integrantes de la fuerza pública y esa fue una concesión que no se me hizo en la Comisión de Paz porque pareciera que haber una agenda muy definida que termina beneficiando sectores criminales y no a la institucionalidad y a quienes han combatido del lado de la institucionalidad. Si yo fuera narcotraficante, hoy estaría feliz con estos anuncios. No me van a extraditar, no me van a bombardear, no van a radicar forzadamente para no afectar mis finanzas y adicionalmente me están ofreciendo impunidad porque todos estos señores van a tener el síndrome del hermano menor y es que si a las FARC les dieron carro, casa, beca y hasta curules gratis en el Congreso, nadie va a entregar su fusil a cambio de nada distinto a eso que ya recibieron los responsables de crímenes de lesa humanidad como los representantes de las FARC. Entonces yo siento, como digo, yo estoy abierto al debate, pero entréguenos algo, es que les entregamos todo a cambio de nada. El orden público sigue igual, el narcotráfico sigue igual, el reclutamiento forzado de niños sigue igual. Ya este año contabilizamos 74 víctimas de minas antipersonales. Esas no las pone el Estado colombiano, las ponen nuestros grupos criminales. ¿Y por qué no se les exige? Esta es la ley del embudo que se aplicó durante el gobierno Santos y parece que el embudo es aún más grande y más ancho en esta administración del presidente. Representante, pero es que usted nos dice que todo sigue igual, que nada cambia, pero pues creo que usted bien lo ha dicho, es que el gobierno lleva 15 días, lleva 3 semanas, a lo sumo. O sea que los bombardeos tampoco han servido. Y el tema de la estrategia de seguridad de la cual pues usted nos viene hablando es la que se aplicó en el anterior gobierno. El gobierno de Iván Duque, entonces no le parece. No, por supuesto, pero ver esos resultados por para eso, la tranquilidad del país. Yo deseo que a este país le vaya bien, que al presidente Petro le vaya bien y que la anhelada paz se alcance. Y que usted espera, nosotros seamos los pero equivocados. perdóneme, representante, es que no me dejó terminar la pregunta. Usted le está pidiendo resultados a un gobierno que lleva 15 días y ¿qué resultados dejó el gobierno de 4 años de Iván Duque? Escúcheme, pero es que en 15 días lo único que se ha hecho es suspender las órdenes de captura del ELN. Yo creo que en 15 días, ¿cuál es la famosa mesa de diálogo o si se va a negociar bajo esas condiciones? Un Estado debilitado, desarmado y unos grupos criminales completamente empoderados y beneficiados con las decisiones de gobierno. Aquí tenemos un sector institucional congraciándose con los grupos criminales y tienen es que atender los reclamos de los ciudadanos colombianos y lo único que reciben es reforma tributaria y falta de garantías y libertades. Entonces, a mí sí, hablémonos entonces en 3 o 6 meses a ver qué tanto ha cambiado y espero que el panorama sea mejor, pero con estos pilares, con estas bases de gobierno, no creo que vaya a prosperar ese famoso plan de paz. La legalización de la droga, esa es la gran solución, esa es la panacea a los problemas de Colombia. Si yo estuviera completamente convencido que eso fuera así, por supuesto acompañaríamos esa política, pero insisto, se le están dando beneficios a los criminales. Los capos de la droga el siglo pasado ofrecían pagar la deuda externa de Colombia. Los capos contemporáneos, porque tienen un uniforme camuflado y un brazalete guerrillero o paramilitar, entregan estraperos para indemnizar a las víctimas, no entregan las rutas del narcotráfico y siguen reclutando menores de edad. Y según la apreciación del senador Cepeda, pues hay que aceptarlo porque esa es la realidad de un país como Colombia. Yo no acepto atitudes antipersonales. A ver, senador Cepeda, última intervención porque tengo que pasar con nuestro siguiente tema. Adelante, por favor. Simplemente yo llamaría que
si el debate lo vamos a hacer, lo demos sobre bases rigurosas y apegadas a la realidad. El campesinado de Colombia no es, digamos, una horda criminal. Son personas, cientos de miles lamentablemente, que han tenido que recurrir a los cultivos de uso ilícito. Y la solución no puede seguir siendo criminalizar. Ahí hay que buscar otra solución. Y eso no lo decimos nosotros en este gobierno. Ayer una delegación muy prestante del gobierno de los Estados Unidos lo reconoció. Hay que buscar otras fórmulas. Estas que hemos utilizado han fracasado. No creo necesario seguir demostrando. Entonces nosotros sí vamos a ensayar otras maneras y otras formas. Por supuesto es muy posible que en algunas acertemos y en otras pues no. Y para eso está precisamente el control político que usted y otros de sus colegas deben ejercer. Estamos dispuestos a responder frente a nuestras ejecutorias, porque en lo que a mí corresponde, yo ya no soy parte de la oposición. Yo me he hecho responsable de las políticas de un gobierno y voy a responder por ello. Estamos intentando, en medio de muchas dificultades, sacarlas adelante y estamos dispuestos a conversarlas. Nuestra intención sería y es buscarle a estos problemas solución con todos los sectores políticos, porque los problemas son de tal naturaleza que si no los abocamos de una manera nacional, difícilmente podremos resolver. Y esa es mi invitación. Pues es una discusión que se abre en este momento, que seguramente a nivel del Congreso de la República, como ustedes bien lo escuchan y como lo ven también a través de nuestro YouTube Live y de nuestro Facebook Live, tendrá una amplia posibilidad de permitir ver distintas visiones de país. Por lo pronto, el ministro de Defensa ha dado la orden y quedan suspendidos los bombardeos en circunstancias en donde se demuestre, se compruebe por parte de la inteligencia que hay presencia de menores de edad con el fin de salvaguardar su vida. Representante Uzcategui, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Gracias por la invitación. Un saludo. Senador Cepeda, gracias también a usted por acompañarnos. Buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a hacer una pausa en Sigue la W y al volver una historia que nos trae Mauricio que precisamente nos habla del conflicto y de la realidad que tenemos en Colombia. Un hecho que es sorprendente, que no se sabe muy bien a qué apunta, si estamos hablando de reclutamiento, de secuestro, pero sencillamente en el departamento de Antioquia estarían haciendo falsas promesas de empleo, óigalo bien, falsas promesas de empleo, de trabajo, para llevarse personas al monte. ¿Con qué fin? Se los vamos a contar al regresar. Una pausa muy corta y sigue la W.